Bien, entonces digamos que una reflexión crítica es un texto en el que yo expreso mis pensamientos utilizando argumentos, conocimiento y sobre todo mi punto de vista, ¿sí? Sobre un tema particular. Ahora bien, una reflexión crítica tiene unas características, ¿no? Que son una introducción, ¿sí? Un desarrollo, una conclusión. Tiene el uso de unos conectores para poder que las relaciones estén relacionadas lógicamente, las ideas tengan una conexión. Y vamos a mirar una serie de recomendaciones eh, para poder organizar, ¿no? De manera correcta la información y poderla plasmar en el papel a la hora de hacer una reflexión crítica. Entonces, miremos. Lo primero es organizar una agenda, ¿sí? Antes de empezar, yo asigno un tiempo para la elección del tema y para la investigación y otro para la redacción. De esta forma, eh, no voy a tener problemas con los límites de la fecha de entrega, por ejemplo. Otro punto es elegir el tema, ¿sí? Si es una reflexión para la universidad o para el colegio o libre, debe ser un tema interesante tanto para mí como para otras personas. La información tiene que ser además una verdad universal, ¿no? Es un valor universal y en el que yo debo verificar si puedo encontrar suficiente fuente de investigación sobre ese tema que yo he elegido. Otro punto es delimitarlo bien, puesto que las reflexiones son cortas, ¿sí? Utilizar un lenguaje sencillo, conciso. El tema que debo de elegir debe de ser concreto, ¿sí? Porque esto me ahorra mucha investigación y mucho esfuerzo a la hora pues, de empezar a redactar. Delimitarlo con un ejemplo. Si voy a hablar de ecología, habla de un tema específico. Por ejemplo, cómo afecta el plástico a la vida marítima en la costa de una determinada zona, como vemos allí en el ejemplo que he puesto. Otro punto, investigar sobre el tema. Si quiero escribir algo, debo conocerlo muy bien. Si no lo sé mucho, si no conozco mucho este tema, entonces debo tener un conocimiento al menos sobre la materia o asignatura que me servirá para reflexionar del por qué, cuál es el valor y cómo explicar, ¿no? Eso que yo elegí de lo que voy a hablar. Plantear una tesis, ¿ya? Antes, para empezar a construir el texto que gira en torno a las impresiones y consideraciones sobre el tema. La tesis gira en torno, pues, a esas impresiones que yo tengo. Entonces, ¿qué pienso? Planteo pues mi tesis sobre ese tema y me enfoco en buscar información que me ayude, ¿no? A verificar si esa tesis es o no correcta. Después de tener esa tesis, yo elaboro una lluvia de ideas donde pueda reunir toda la información que conseguí y ordenarla, ¿sí? Sacar los datos relevantes y registrarlos aparte. Preguntar sobre lo que he registrado, cuáles fueron mis impresiones, cómo se relaciona el tema con la tesis y con lo que yo investigué, ¿no? Preparar un gráfico, sí, es la mejor manera de no perderte entre un mar de información, es un esquema, un mapa conceptual o una infografía en las que esté allí plasmadas las ideas principales que pienso a desarrollar sobre ese tema durante la escritura. Otro punto es escribir libremente las ideas. Cuando yo vaya a escribir, entonces plasmo sobre el papel tal cual lleguen a la mente mis ideas para preocuparme luego por la ortografía y la redacción, ¿no? Por ahora no es importante, simplemente darle rienda suelta a las ideas que surjan después de esa investigación y de ese corpus que te he ido construyendo. Sí, escribirlo todo de una sola sesión será mejor. Lo importante es concretar las ideas que vayan surgiendo. Esto es importante y es evitar el parafraseo o emitir ideas que no son mías, porque en esta reflexión crítica
lo que impera es mi punto de vista. Recordemos que yo estoy yo estoy dando un punto de vista sustentado en unos argumentos. Entonces, al momento de hacer una reflexión es fácil repetir lo que ha dicho otro autor, ¿sí? O lo que yo haya leído y no dejo ver cuál es mi posición, ¿sí? Entonces, toma un tiempo para pensar en cuáles son mis ideas sobre el tema y ten cuidado en no hacer un resumen, ¿ya? Sino que es mi punto de vista personal. Miremos, redactar la introducción, el título de último. Primero comenzamos a redactar el contenido del texto para luego tener una claridad sobre cuál va a ser la introducción y qué título le voy a poner, aunque eh, pues esto es muy libre de hacerlo, ¿no? Hay quienes comienzan con el título y desarrollan pues la idea y otros que prefieren elaborar primero el contenido y después irle ordenando para al finalizar ponerle un título. Y finalmente vamos a corregir y a editarlo, a releer el trabajo para evaluar la ortografía y la gramática, para revisar la coherencia del texto y finalmente para evitar la repetición y eliminar cualquier párrafo, ¿sí? Un párrafo que no aporte ideas relevantes a mi texto. Bien, entonces esas son algunas sugerencias o unas recomendaciones a la hora de pensar, ¿no? En elaborar una reflexión crítica.